La Virgen de mi pueblo, la Virgen de mi pueblo es la Virgen de los Remedios. Está allí en lo más alto de la loma. Bueno, que yo recuerde, siempre ha estado allí, en su ermita. Tiene que ser una Virgen muy buena, porque todos la quieren mucho. Y aunque parece que siempre está allí sola, no lo está. No hay ni un solo día que no reciba visitas. A veces hasta se hacen fiesta junto a ella. Todavía recuerdo un día, cuando era pequeña, que estuve con mi prima. Había mucha gente y le llevaban flores. Allá en su cara, el bienestar tan grande que ansía mi alma. Este acto tan bonito y con tantas flores lo suele organizar siempre la Asociación de Amas de Casa, con la colaboración de la Hermandad. Vamos al romeral. Esta ofrenda floral se celebra a finales del mes de mayo, invitando a todos los vecinos del pueblo y su comarca para que asistan, a ser posible con los trajes regionales. Hay una misa y en ocasiones algunas personas que han ganado premios, sobre todo los deportistas, suelen ofrecer los trofeos a la Virgen. Fijaros a los jóvenes que estáis aquí, a los de todo el pueblo, el remedio del ladrón, el remedio de todas aquellas cosas que les pasa, las malas que les pasa a la juventud. Ahí está, devoción a la Virgen. Pero también está su servicialidad. Qué bonitas las lecturas que hemos escuchado, donde se nos invita a eso, a ser serviciales los unos de los otros. Por nuestros hijos, para que Dios conserve siempre en sus corazones toda clase de virtudes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los padres que se sienten oprimidos con el dolor de sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Sí. Por todas las personas que sufren la enfermedad, la soledad, para que sienta el consuelo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las amas de casa, estoy un poco emocionada, no puedo. Por las amas de casa que sufren, uy, no sé qué puedo hacerlo, estoy muy nerviosa. Pone, si leo bien, por las amas de casa, que su lucha sirva para crear familia cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. El alma en ti confía, Madre de Dios, Madre de Dios. Dueña y Señora de todas nuestras
cosas a tus pies. Agradecidos por tu intercesión constante, recibe los premios y triunfos materiales. Son el mérito de nuestro esfuerzo y sacrificio que con tu ayuda hemos conseguido. Son el anuncio de una nueva primavera en la que queremos sacrificarnos y ser semillas de valores para que otros, pequeños y grandes, te conozcan. Y con más fuerzas que puede luchar para apartar nuestra juventud del mal camino del vicio y la droga es el deporte. Gracias por todo ello. Lo más emocionante viene cuando la Virgen sale en procesión alrededor de la ermita. Yo creo que todas las personas que han pasado por mi pueblo se han fijado en la ermita de la Virgen de los Remedios. Allí, en lo alto, se ve de todos sitios. Muchos se preguntarán, ¿cómo será? ¿Qué hay en el interior? ¿Y en sus alrededores? ¿Quién cuida de todo? ¿Tendrá ermitaño? ¿Y la Virgen? ¿Qué cosas tiene? A veces cierro los ojos y puedo imaginar que hago una visita por la ermita para ver todas estas cosas. Claro que siempre lo suelo hacer cuando la Virgen está ausente para no molestarla.
Este barco lleva el nombre de la Virgen. Se llama Virgen de los Remedios, porque la Virgen de los Remedios no solo está en mi pueblo. La Virgen está por todo el mundo. Donde hay un valenciano, allí está la Virgen de los Remedios. En ocasiones suelen venir personas a rezarle salves a la Virgen. Estas personas que tanto quieren a la Virgen y vienen desde tan lejos son los emigrantes, que un día tuvieron que marcharse a trabajar a otros sitios, pero aunque están lejos nunca se olvidan de su Virgen. Hijos de Valencia de Alcántara, que nos encontramos en Madrid. Allí en Madrid hacemos actos culturales, hacemos excursiones, hacemos comida y hacemos también en el mes de octubre el Día de la Santísima Virgen de los Remedios en una iglesia en la cual hacemos una misa cantada y posteriormente una cena de confraternidad entre todos los socios. Este es el fin primordial de la Casa de Valencia de Alcántara y creo que se están consiguiendo. Si me gustaría que algún compañero de la Junta Directiva, si tuviera algo que decir, pues que pudiera hablar. Yo diré simplemente que estamos muy orgullosos de aportar nuestro granito de arena a la festividad de la Virgen Patrona de Valencia de Alcántara, que es medio día más que hemos sacado de fiesta, hoy sábado, por ejemplo, que antes no existía. Estamos muy contentos. Y fundamentalmente que las virtudes que nos unen son unas virtudes humanas y sobrenaturales, porque la amistad, la unidad y la fraternidad entre todos los que estamos fuera se ha podido conseguir gracias a esta Casa de Valencia de Alcántara. También quisiera decir una cosa, que es la única casa de pueblo que existe en toda Extremadura. Las demás son casas regionales. Quizás sea, no sé si habrá otra en España, pero la Casa de Valencia de Alcántara es la única que existe como pueblo o como localidad en toda España. La Casa de Valencia de Alcántara no solamente está para unir a los paisanos, sino para prestar toda clase de ayuda a todos aquellos valentinos o hijos de Valencia de Alcántara que vayan a Madrid y necesiten el apoyo de sus amigos o sus hermanos que se encuentran allí. Muchas gracias. Vamos a comenzar este acto que los hijos de Valencia de Alcántara, presidente de escuela, dedican a nuestra madre patrona, la Santísima Virgen de los Remedios.
Vamos a comenzar con una Ave María de salud a la Virgen. Después le cantamos la sal y al final pues tiene el gusto la Casa de Valencia Alcántara de Madrid de entregar una placa al miembro de la directiva como agradecimiento por esa atención que tienen para con la Virgen. Vamos a rezar primero el Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Los hijos de Valencia de Alcántara, residentes fuera de la localidad, venimos a ofrecerte una salve de acción de gracias por todos los labores que hemos realizado en su vida humana. Muchas gracias. Por todo lo que habéis hecho con nosotros, por la atención del mundo, hemos tenido los miembros de la Casa de Valencia de Alcántara, tanto nosotros como la Junta Directiva y yo como presidente, venimos a ofrecer esta placa para que tengáis un pequeño recuerdo. Muchas gracias. Nos damos las gracias por colaborar con nosotros en esta fiesta y la placa esta que va a llegar al Niño de la Virgen y mañana estará puesta ahí delante de la santa para que todo el mundo lo vea. Muchas gracias a todos. Buen viaje y que lo paséis bien mañana con nosotros. No hay una sola novia de mi pueblo que cuando se casa se olvide de traerle y ofrecerle su ramo de flores a la Virgen. Pero lo que a la Virgen también le gusta mucho son las visitas, que todas las mañanas muy temprano le hacen sus vecinos de Valencia. No puedo imaginarme cuánto tienen que querer a su Virgen para subir y subir todos los días la cuesta y sobre todo los días fríos de invierno. A veces, las palabras quieren hacer un pacto con el mutismo íntimo de un paseo por la niebla. Subir, subir, subir en busca del silencio, en busca del alivio grabado en cada huella que precede el ascenso hasta la ermita. Otros subieron antes, iban con sus plegarias al borde de los labios. Descansaron su aliento ante el temblor dorado de los pequeños cirios. Encendieron la llama precisa de sus ruegos. Rezaron los misterios del crepúsculo e hicieron del latido percusiones secretas, ritmos del corazón unido al viento que solo allí se escucha como una dulce música, como un suspiro tierno acurrucado en brazos de la tarde. Y seguimos subiendo con nuestras oraciones levemente entregados al hondo bisbiseo que nos acerca al tiempo y al origen del verbo. Vamos subiendo en busca de ese lugar anclado en el sosiego, en busca del recinto donde la paz levanta sus altares hasta el umbral del cielo.
Y de pronto, algún día, la imagen se hace nieve y en su manto mitiga nuestras sombras. A finales del mes de agosto se celebra la feria y las fiestas de Valencia de Alcántara, en honor a su patrón San Bartolomé. Son días muy divertidos. Hay muchas atracciones en la playa, para nosotros, los niños. Una de las cosas que más me gusta es ver que viene mucha gente, y el pueblo está muy alegre y muy bonito. Pero el día más importante y sobre todo aquello que más une a los vecinos y emigrantes es el Día de los Remedios. Claro, que menudo día más ajetreado. Es cuando más guapa está la Virgen, y de eso tiene mucho que ver los señores que componen la hermandad. Ellos son quienes ponen y preparan las cosas, organizan las ofrendas y están siempre pendientes de que no falle nada y no le falte nada. ¿Qué pasa, Gonzalo?
¿Se han fijado lo felices que están todos? Para nosotros, los niños, es guay, porque es como si todo el mundo se fuese de excursión a disfrutar del campo. Es como si la feria no se hubiese acabado. Hay puestos de turrón, helado y mi abuelo dice que lo que está buenísimo el Día de los Remedios es el bocadillo de anchoas, pero a mí me parece que lo que más le gusta al abuelo es la botella de agua fresquita que se bebe cuando termina de comerse el bocadillo de anchoas, porque siempre dice: ¡ah, qué rica! El Día de los Remedios siempre se celebra el primer domingo del mes de septiembre. La gente le ofrece a la Virgen muchas cosas buenas. Las mujeres que le gustan las flores le ofrecen su mejor maceta. Los ganaderos la mejor oveja. Los agricultores le llevan sandías muy grandes. Hay gallos, pollos muy gordos y algunas personas hacen dulces especiales para la Virgen. Con todo esto que le lleva, se hace una subasta y con el dinero que se saca, la hermandad puede arreglar las cosas y comprar otras para tener la ermita bonita y limpia durante todo el año.
Antes las subastas las hacía siempre otro señor. Pienso que debería ser muy bueno y lo tenía que hacer muy bien, ya que la Virgen, como quiere mucho a su hijo Jesús, quiso que un día se fuese con él al cielo para ayudarle en esto de las subastas. Buenas tardes. 500 pesetitas. A ver qué me da más. 500 pesetas. 500 pesetas. 600 pesetas. 600 pesetas. A ver las de Elche. 1000 pesetas. Debajo de un roscón casero. Roscón casero. Secretario, ponla en el suelo. Ponla ahí encima. Un roscón casero en 300 pesetas. 300 pesetas. Roscón casero. 300 pesetas. 300 pesetas. Vamos a verlo. Vamos a ver si canta o no canta. 2.600. 2.600, 2.600. Vamos que ya hay pájaro. 2.600. 2.600 a la una. 2.700. Muy bien. 2.700. 2.700 pesetas. 2.800. A ver qué me da más. 1.000 pesetas. Esas que le gustan las macetas. 600 pesetas. 600 pesetas. 700 pesetas por aquí detrás. Mientras en la ermita se van subastando las últimas ofrendas, en el pueblo comienzan todos los preparativos para darle la bienvenida a la Virgen en la Plaza de España. Pero claro, en el pueblo hay muy poca gente. A todos les gusta estar allí, en la ermita, para ver salir a la Virgen. Mi abuela dice que se emociona mucho y que cada vez que la Virgen sale de la ermita y la gente le dice ¡vivas!, se le pone la carne de gallina.
emoción siento en mi alma cuando ese atardecer bajas con paso lento, solemne y majestuosa, rodeada de tu gente. Nuestros corazones inflamados de tu amor, te recibimos contentos. Te damos la bienvenida, henchidos por la emoción. Patrona de nuestra villa, te queremos demostrar que sabemos ser tus hijos y te amamos de verdad. Hoy los niños de Valencia nos sentimos orgullosos. ¿Y cómo no lo vamos a estar si nuestra Virgen de los Remedios nos viene a visitar? ¡Qué guapa vienes, señora, con tu niñito en los brazos! Lo sacas a pasear por las calles de mi pueblo como cualquier mamá. Yo quiero ser su amiguita y con él poder jugar. Y si no tiene juguetes, yo se los puedo prestar.
nosotros le aclamamos como reina y como madre. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos. Va a ser incensada la Virgen como expresión de su majestad. ¡Viva la Virgen de los Remedios! Ella recibe incienso, honor, porque es la reina del cielo y de la tierra. Reina de Valencia, por eso ocupa ahora el corazón de este pueblo, de esta villa, de esta ciudad. Ahora escucharemos el saludo que le hace el padre predicador, el que durante este septenario nos va a dirigir la palabra por las tardes en el templo de Rocamadour. Es el padre Ángel Gajate. Me está emocionando el ver esta manifestación de amor a la Virgen. Es más que la plaza de Colón cuando vino el Papa últimamente. Y es que la Virgen de los Remedios, lo merece más que el Papa. Como acaba de decir don Jesús, la Virgen es la Madre de Dios. Os saludo a todos devotos de la Virgen y especialmente a vosotros, padres y madres de familia, los que sois los causantes de este amor que sigue en tradición de la Virgen. Ha sido vuestro ejemplo y ha sido vuestra palabra, pero mucho más vuestro ejemplo que vuestra palabra, porque los padres no necesitan hablar mucho, basta su ejemplo, el que hoy nos ha congregado aquí. Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuanto soy y cuanto tengo. Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi vida para servirte, mi corazón para amarte. Aceita, Madre, este don que te ofrenda mi cariño y guárdame como a un niño cerca de tu corazón. Que nunca sea traidor al amor que hoy me enajena y que desprecie sin pena los halagos de otro amor. Cuando el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo, que sienta que eres mi madre. En la dicha, en la aflicción, en la dicha y la alegría, mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva Valencia de Alcántara! Buenas noches, queridos amigos, seguidores de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Un año más nos encontramos en este gran recibimiento a lo más grande que tenemos en Valencia, que es ella. Todos, cuando recibimos en nuestra casa a alguien que queremos, le damos lo más importante y lo más grande que tenemos en ella. Pues llega extremeña con una pequeña muestra, pero gran muestra de folclore, se lo entregamos a ella para darle gracias de que vela por nosotros y nos mantiene en el difícil mundo del folclore. Vamos a empezar ya
con la patita. Va por ti, Virgen de los Remedios. Baila la patita con mucho primor, primero la punta y luego el tacón. Baila la patita con mucho primor, primero la punta y luego el tacón. La punta y el tacón se bailan con el pelo, que me ha salido un novio que se llama Franjuelo. Franjuelo del alma mía, Franjuelo del corazón, que bailará contigo la punta y el tacón. Baila la patita con mucho primor, primero la punta y luego
En este día, madre mía, cuántas cosas yo quisiera que de mis labios salieran para ensalzarte a fe mía. Mas como cualquier humano, muchos fallos yo tendré, pero asida de tu mano, estos fallos salvaré. Porque eres tú, madre mía, la razón de mi existencia. Sin ti, no sé qué sería. Solo sé que eres mi guía, mi calor y mi clemencia. Que mi alma en ti confía y que sin ti, madre mía, nada en la vida sería. En este año mariano, en que el mundo te lo ofrece, para honrarte y alabarte como bien te lo mereces, nos reunimos junto a ti, juntando todas las manos, hasta poder conseguir el querernos como hermanos. Madre, María de los Remedios, Virgen de este pueblo nuestro, y también de los que hoy a nosotros se han unido, te pedimos con amor que pongas siempre los medios para que todos nosotros jamás nos sintamos necios. Bajo tu advocación, Madre y Señora nuestra, hoy en peregrinación y ante tu santuario, se reúne este arciprestazgo con cariño y con fervor, a ofrecerte tu rosario y también la Eucaristía, para saciar nuestra sed y nuestra fe sea más viva. Y termino, madre mía, pidiéndote por favor, que el jubileo mariano podamos todos ganar, y a tus plantas te rogamos, en una misma oración, nos concedas esta gracia y seas nuestra salvación. Bueno, ya tenemos a la Virgen de mi pueblo. Durante una semana, la Virgen de los Remedios estará en la iglesia de Nuestra Señora de Rocamadour. Son como unas pequeñas vacaciones. Claro, que descansar, muy poco, porque todos los días tiene que madrugar y ponerse muy guapa para presidir la misa de las 8:30 de la mañana. Por la tarde, el rosario y también el ejercicio del septenario. Y la cosa no termina ahí. A las 8:30 de la tarde, Santa Misa con predicado de un padre que durante el septenario viene de fuera para acompañar a la Virgen en su visita a Valencia de Alcántara.
trabajo, pero se lo pasa muy bien. Mi abuelo dice que para saber si alguien se lo pasa muy bien en algún sitio, no hay que preguntárselo, solo hay que ver si vuelve otra vez. Y la Virgen, que yo sepa, vuelve todos los años. El domingo que la Virgen se marcha, se hacen muchas cosas en Rocamadour, misas, y hay una especial para los niños. Se imponen medallas a nuevos hermanos, cantan la coral de Cuéllega y también viene otra vez la banda de música de Portugal.
Pero ya no es un día tan alegre como el que bajó la Virgen. Todos los vecinos están muy callados y en silencio acompañan a la patrona hasta la ermita. Yo creo que están tristes, aunque nadie lo diga. Están muy tristes porque se marcha alguien que quiere mucho. Se marcha la Virgen de mi pueblo. Dios te salve, Dios te salve, Reina de las marismas, Madre de Dios y nuestra, blanca paloma de la paz y vida y esperanza verdadera. Dios te salve y salve a tus romeros, errantes peregrinos en la tierra, que gimen sin consuelo en este valle de llanto y de tiniebla, herencia doloría de la primera Eva. Vuélvenos tu mirada, abogada y maestra, celestial mediadora y amorosa pastora de la gris marismeña. Muéstranos a tu buen pastorcito la divina cosecha de tu vientre bendito, que a tu amado redil alimenta. Oh clemente y piadosa y paloma almonteña, siempre Virgen María, si tu dulce rocío nos riega, Santa Madre de Dios, nos harás merecer tu promesa y podamos al fin de los días habitar las marismas eternas.
Yo creo, señora, que la gente no queda triste. Bueno, un poco puede que sí, pero seguro que al día siguiente mirarán hacia la ermita y se llenarán nuevamente de alegría al sentir que estás aquí, tan cerca, y que pueden venir a verte tantas veces como ellos quieran. Y los que se tienen que marchar a otros lugares, estoy segura que se llevarán un poquito de ti en su corazón, aunque todo esto tú ya lo sabías, ¿verdad que sí?